barbecho. Alabado el nombre del Señor. Este texto se encuentra en medio de una reprensión que Dios le viene haciendo a su pueblo. Es decir, la infidelidad de Israel es representada como la de una mujer adúltera y el amor de Dios como la de un esposo fiel. Desde el capítulo 1, si usted lee el capítulo 1, el 2, en el 3 usted encontrará aquella representación que a través del profeta Oseas Dios le habla a su pueblo Israel, comparándola con una mujer adúltera cuyo esposo es fiel, pero que ella decide corromperse. Es decir, toda la profecía de este profeta Oseas trata lo que es la rebelión del pueblo israelita en su idolatría, cómo se desviaron de los mandamientos de Dios para ir tras los Baales. Inclusive hay una reprensión por allí, déjeme encontrarla, que Dios le habla a esa nación de que usó su plata y su oro para bendecir y para dar culto a los Baales. Mire, en el capítulo 2, el verso 8, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es decir, Dios le habla de esas bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel en todo sentido, pero que la nación usaba esas riquezas para darle culto a Baal. Y acá Dios se lo está hablando a través del profeta Oseas. Y así sucesivamente usted al leer el libro va a encontrar eso. Tome tiempo para yo estudiar este texto. Yo leí los 14 capítulos del libro de Oseas. Y le da a uno esa perspectiva de esa reprensión que Dios le da a su pueblo. También le habla de esa mezcla que llegó a tener el pueblo de Israel. Y también le habla del abandono de Dios, de cómo ese pueblo abandonó a Dios, pero que Dios lo iba a traer con cuerdas de amor. Mire, en el capítulo 11, en el verso 2, y leo allí 3 versículos, dice el verso 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. El verso 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y aquí, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí, con cuerdas de amor los atraje, y dice con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor, precisamente está hablando de esa redención que en la cruz del Calvario hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso fue una manera en que Dios también hizo para atraer a su pueblo. Uno encuentra, por ejemplo, en el libro del Evangelio Juan que dice, a los suyos vino, a los suyos vino, hablando de Cristo, pero dice que los suyos no le recibieron. Entonces, es ese y mucho más está allí en estas profecías del profeta Oseas. También allí, en este libro, encontramos mucho contenido para los tiempos del fin, cuando Dios trate con su pueblo, tanto así que, por ejemplo, en el capítulo 14, ese capítulo termina hablando
de su restauración total como nación. Y allí aquí en esta profecía de Oseas hay varias especificaciones sobre lo que será Israel restaurado, sobre lo que será Israel en tiempos cuando Dios decida llevar a cabo su propósito con esa nación, es decir, más bien continuar su propósito, porque la interrumpió Dios para precisamente darnos oportunidad a usted y a mí de ser salvos. Pero cuando ya Dios decida que el último gentil es salvo y Él decida salvar al último gentil, entonces los tratos de Dios con Israel continuarán. Así que el texto que tomamos para nuestra enseñanza hoy es dirigido principalmente para ese pueblo. Dios los llama a reparar su camino y buscarlo hasta que actúe en favor de ellos. Ese texto está ahí en eso. Dice, sembrad para vosotros en justicia. O sea, el profeta Oseas habla de esa desobediencia que Israel dejó meter en sus filas. Y ahora Dios lo llama a sembrar otra vez. Y luego dice, segad para vosotros en misericordia también. Haced para vosotros barbecho. En otras palabras, los llama a que preparen el terreno para, cuando sea el tiempo de Dios, Dios visitarles. Ese es específicamente a lo que señala ese texto. En el libro de Jeremías está precisamente también ese llamado para que ese pueblo se vuelva a Dios. Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Ahí, ¿ve usted, mis amados hermanos? Es el llamado para que se prepare el terreno. Cuando dice, y no sembréis entre espinos, precisamente les está hablando lo que dice Oseas aquí: haced para vosotros barbecho, es decir, preparen el terreno. Pero no me quiero centrar en esa, solamente fue como una introducción para lo que quiero centrarme seguidamente. Al leer el texto, tengamos en cuenta algo, lo vemos al principio. Mire, verso 12, estoy allí en Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, ahí, sembrad para vosotros. Note esa frase, sembrad para vosotros. Es decir, el beneficio de buscar a Dios es para nosotros. Si usted busca a Dios, usted es beneficiado. Amén. No Dios. Él está completo. Dios no necesita nada. Tampoco Dios necesita buscar a alguien para que lo fortalezca o para ser fortalecido por alguien. No hay nadie sobre Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 17, el verso 24, el apóstol, predicando allí en Atenas, hace una referencia muy firme sobre quién es Dios. Estoy allí en el 17 de Hechos, verso 24 al 28, y leo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es el creador, siendo Señor del cielo y de la tierra, eso lo abarca todo, no habita en templos hechos por manos humanas, tal es su grandeza, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es decir, lo que está diciendo aquí es que Dios no necesita de ídolos para representación de Él, porque Él es tan grande que un ídolo no alcanza. Un ídolo es basura delante de Dios, por muy bonito que sea de oro, de plata, de cobre, de hierro, de lo que sea, es basura delante de Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas dependemos de Él.
El verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. De hecho, Él es el que puso término a la vida de cada persona. Las personas no somos eternas. Dios nos puso término de vida. El 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, siendo tan grande Dios, está cerca. Y dice el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Está especificando el apóstol Pablo allí a los atenienses quién era Dios y que no necesitaba de nada y no necesitaba ser cargado por nadie. El Salmo 86:10 dice, solo tú eres Dios. Escuche eso. Solo tú eres Dios. E Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mire usted cómo Él nos está ratificando que no necesita nada. Pero hay un texto del cual yo sí quiero ir, en Isaías 44, el versículo 6 y 8, también refiriéndonos y haciéndonos dándonos una identificación de Dios. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está. Quiere decir que Él es el único Dios. Los demás son ídolos. En el verso 8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Escuche, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los demás son hombres. Así las religiones de este mundo los exalten. Solo Él es Dios, solo Dios es Dios, no hay otro. Los demás son ídolos, vuelvo y repito. ¿Ve? Entonces está muy claro. Los textos muestran quién es el que necesita. ¿Quién es el que necesita buscar de Dios para ser fortalecido? Alabado el nombre del Señor. Cayendo al texto de Oseas 10:12, por eso me detuve ahí, sembrad para vosotros. Ahí ya estamos claros en eso. ¿Qué manda? Nos manda a sembrar. Dice sembrad, eso es lo que manda. ¿Y sobre qué fundamento? En justicia. O sea, que se siembre sobre el fundamento de la justicia. Sembrad para vosotros en justicia. ¿Ya? Dentro de la justicia, sobre la justicia. Alabado el nombre del Señor. Es lo que nos manda. ¿Qué es justicia? Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Obrar con justicia es tener principios. Alguien justo actúa según la verdad. ¿Ya? O sea, en otras palabras, tal persona no se compra ni se vende. Ni se deja comprar, ni se vende. Porque tiene principios. Principio basado en la verdad de la justicia. Entonces, esto también, justicia tiene que ver con la equidad y la rectitud. Son sinónimos de esta justicia. Entonces, lo que se debe sembrar es la verdad.
Alabado el nombre del Señor. Recordando esta siembra, mis amados hermanos, que sobre la siembra pesa una ley divina. Cuando nos dice sembrar, nos está también aclarando que sobre la siembra, cuando se habla de siembra, hay una ley divina que la controla. Gálatas capítulo 6, el verso 7, dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire usted, y cuando dice aquí Dios no puede ser burlado, es donde me paro firme para decirle que es una ley divina. Lo que el hombre siembra, recoge. Y esto no importando el tiempo de la buena o la mala acción. En el libro de Primero de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 24 y 25, mire cómo la palabra enfatiza sobre esa siembra a futuro o a mediano o a corto plazo. Primero de Tesalonicenses 5:24 dice: alabado el nombre del Señor. Primero de Timoteo 5:24 dice, el 24 y 25: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. O sea que pueden haber cosas en una persona que en el momento en que lo estén llamando a juicio o antes de llegar a juicio, ya se le descubran. Y precisamente cuando esa persona esté en el juicio, ya hay suficientes pruebas para decirle: es que usted no es inocente, usted es culpable de esto, y aquí están las pruebas, porque se descubrieron esas pruebas antes que llegara a juicio. Y si hablamos del juicio venidero, bueno, imagínese, mi hermano. Y luego dice: mas a otros se les descubre después, o sea, tarde o temprano. Amén. Pero se le descubre. El verso 25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, así como el pecado se descubre, puede ser a tiempo o tarde, también las buenas obras que alguien haga, también se le pueden descubrir. Me hace acordar cuando aquel hombre Mardoqueo, ¿ve?, estaban a las puertas de la aniquilación por parte de Amán. Y entonces, en ese tiempo, cuando Amán está planeando todo y ya está lógicamente construido el plan de aniquilación para los judíos de aquel entonces, el rey tiene un sueño aquella noche, ¿ve? No tenía sueño el rey, y entonces le dice: tráigame los libros de las crónicas de los reyes que voy a leer. Y allí encuentra que un complot de unos eunucos fue descubierto por Mardoqueo. ¿Ve? Ay, ¿cómo así? Que Mardoqueo descubrió que estos eunucos me iban a matar. Y entonces le entró esa incógnita al rey y llamó a Amán. Y precisamente Amán iba a ir para decirle que iba a aniquilar un pueblo que le estaba haciendo frente a él, pero eso era falso. Y cuando lo encuentra, le dice: venga, Amán, ¿qué honra se le ha hecho a esta persona? ¿O qué honra se dará al rey por el que el rey desee? En fin, ¿ve usted? Es decir, a lo que yo voy es que esa buena obra de Mardoqueo, que salvó al rey de que dos eunucos lo quisieran matar, habían planeado un complot para matar al rey, él lo descubrió y no se supo nada. Eso se guardó en los anales de los libros de los reyes de Israel y se olvidó, pero vinieron a memoria en ese tiempo. Es lo que está diciendo aquí la palabra, que hasta las buenas obras se harán manifiestas, tarde o temprano. Es importante tener en cuenta esa ley sobre la siembra. Lo que el hombre siembra,
eso recogerá tarde o temprano. Así que mis hermanos y hermanas, la mentira, la falsedad e hipocresía se descubrirán tarde o temprano. Eso no va a quedar oculto. Cayendo al texto nuevamente, dice: segad para vosotros en misericordia. Esto es recoger lo que se ha sembrado de antemano. Ya se sembró en justicia, ahora se recogerá en misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Aquí hay un llamado a ser misericordiosos. Y yo quiero decirle, hermano, que se necesita la misericordia en un mundo perdido, lleno de odio y de violencia. Eso es lo que nos rodea. Ni autoridades civiles, ni civiles se respetan. Se golpean sin nada de misericordia. Hay gente, hermano, que coge una persona y le da como si la persona no sintiera, como si la persona no tuviera sentimientos, no le doliera nada, como si esa persona fuera una roca, algo inerte, como si fuera una cosa que no tiene vida. Son gente sin misericordia, saturados por la obra de las tinieblas, totalmente cegados. No hay nada de misericordia ni de amor en ellos para coger a una persona de esa manera. Son capaces de coger a una persona a puñaladas, 20, 30, 40, 50 puñaladas, 10 tiros, 15 tiros. Son capaces de coger a una persona y cortarla en pedacitos. O sea, no hay misericordia. Y de esa clase de videos están llenas las redes sociales. Da vergüenza ver eso. ¿Sabe, mi hermano? Ningún creyente debería apoyar esta clase de maldad subiendo tales videos a su perfil. En Romanos capítulo 13, el versículo 1 y 5, dice la palabra del Señor hablando del respeto a la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que hay, así a la persona no le guste la policía, el ejército, el SMAT, así no le guste las fuerzas especiales que existen, ya, y que actúan legalmente bajo el marco de la ley constitucional de una nación, si no le gusten, son autoridades puestas por Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que cuando alguien resiste a la autoridad, realmente está resistiendo es a Dios. El 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, el malo, el perverso, es el que teme con la autoridad establecida, es el que no le gusta, es el que quiere que se deshagan este grupo, que se acabe este grupo. Ven, las fuerzas que protegen un país, que se deshagan, que se acaben, porque son malos, son perversos, son gente mala. Entonces por eso están en contra de la autoridad. Y dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pregunta, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dice el 4, porque es servidor, escuche eso, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, no en vano lleva la espada. ¿Ve? Esa es la parte. A las autoridades las han desmantelado y les han quitado el poder de ejercer la autoridad, y por eso es que vivimos en un mundo lleno de caos y de delincuencia y de tanta cosa, porque
el malo se ha levantado contra las autoridades y las autoridades maniatadas porque no pueden hacer nada. Ve usted, ni el bolillo que llevan colgando lo pueden usar porque los pueden demandar y llevar a la cárcel y sale perdiendo en la autoridad. Y el 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. ¿Sí? Pero hay que tener una conciencia limpia para poder sujetarse a una autoridad. El que tiene una conciencia podrida, dañada, corrupta, corrompida, pues así mismo está su corazón. Esa persona nunca se someterá a una autoridad. Así que mi hermano, los creyentes debemos entender esto. ¿Ya? Dice, sembrar, segad para vosotros en misericordia. Luego dice, haced barbecho, haced para vosotros barbecho. Estoy allá en Oseas 10:12. Barbecho, ¿qué es esto? Es un terreno especial para sembrar, pero no se siembra durante 1 o 2 años con el fin de darle descanso y se regenere. ¿Sí me hago entender? Es decir, es arar el terreno, pero sin cultivarlo. Se coge unas hectáreas cuadradas de tierra con el fin de que se arregla, se abona, se ara, pero ninguna semilla se siembra en él, pero se está cuidando, se está preparando ese terreno durante varios tiempos. ¿Qué hace eso? Eso incrementa la humedad de la tierra y favorece la recuperación de los minerales de la propia tierra. La tierra hoy no produce, la hacen producir con químicos y tanta cosa. Hasta lo que nos comemos nosotros, que no es natural, por ejemplo, un pollo de engorde que para comerlo natural es engordado en su casa 2, 3 meses lo necesario, y usted allí lo alimenta con sobrados, en fin, cosas buenas, y en 2, 3 meses ya está. Pero por ejemplo un pollo de allá, de las surtidoras principales, de esas empresas grandes, eso con químicos, con hormonas, le inyectan y ya, eso en ratico está inflado y a vender y a comer y a comprar, etcétera. Lo mismo la tierra, lo hacen es producir puro químico. Entonces el fin de este barbecho es que a la tierra no se le toque, sino que ella misma, con un cuidado especial, esté lista para producir cuando llegue el tiempo. Es aquí donde dice que se debe hacer barbecho. ¿Por qué? Porque luego conecta y dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. En otras palabras, preparar el terreno para cuando sea el momento de buscar a Dios. Ahí, prepare el terreno, prepare esto, porque es el tiempo, es decir, le está diciendo, ya llegó. Y si no hay un terreno preparado, entonces, ¿cómo va a ser esa persona para recibir toda la bendición de Dios? Alabado el nombre del Señor. Ve, hay un momento especial, mis amados hermanos, para preparar el terreno, para estar listos en el momento adecuado. Es esa vivencia en verdad, el aplicar misericordia, es terreno abonado para el momento exacto de buscar a Dios. Y de hecho ahí lo dice, porque es el tiempo. Debemos identificar el tiempo de buscar a Dios. Y al hacerlo, buscarlo. Pero para buscarlo, se debe tener el terreno preparado. Porque si usted no preparó el terreno y es el tiempo de buscar a Dios, ¿cómo va a recibir lo que Dios le quiere dar? La fortaleza, los dones, el bautismo. Hay gente que quiere ser bautizada con el Espíritu Santo y viven de cualquier manera, hablan de cualquier manera. Son creyentes
de poca vida espiritual, de poca búsqueda de Dios. Son creyentes cuyo carácter no ha sido tratado, no ha sido moldeado, no se han dejado moldear, tratar por Dios. No hay un corazón sensible. Pero entonces cuando Dios decida y diga, lo quiero bautizar, está el terreno preparado, hizo campo para la bendición de Dios. Es más, hay gente que ni siquiera se da cuenta cuándo hay que buscar a Dios. Ahí dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hay gente que ni siquiera sabe cuándo es el tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántas personas no entrarían a esta cuarentena diciendo, bueno, vamos a tener vacaciones, sin lograr mirar con una visión espiritual y decir, ahora es el tiempo de doblar la oración, de doblar el estudio de la palabra, de doblar la comunión, tengo más tiempo? Si no vio desde el principio de este encierro eso, pues ya no lo puede ver, porque ya prácticamente estamos saliendo del encierro, ya hay mucha gente, ya hay muchas puertas abiertas, mucho comercio. En Esticos ya dan vía libre, sí, con protocolos que hay que cumplir, pero dan vía libre, y ahí se le acabó a usted y aún a mí el tiempo de buscar a Jehová. A eso es que me refiero, hermano, a eso. No vaya a ser usted un creyente, uno de tantos que perdió estos días de encierro sin poder llenarse de la palabra, llenarse de Dios, entendiendo que era el tiempo de buscar a Dios. Es que a veces nosotros hacemos el tiempo de buscar a Dios, o sea, no sé cómo lo pensamos, cómo entendemos que es el tiempo de buscar a Dios y cómo captamos que es el tiempo. Queremos algo sobrenatural, que suceda algo sobrenatural, un avivamiento, un mover, cierre de cantinas, de bares, de bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ahí abrimos los ojos, ¡ay, es el tiempo! Estamos encerrados. O sea, estamos mirando de una manera como diferente a la que Dios quisiera darnos. Por eso, pedir a Dios un avivamiento sin estar preparado para un avivamiento es algo absurdo, porque no estamos como preparados para esa cosecha, como para ese mover poderoso que Dios quisiera derramar. Y Dios podría decir, bueno, si les doy un avivamiento a estos hogares ahora, a estos creyentes, a esta iglesia ahora, Dios sabe y dice, no, mejor dicho, no saben qué hacer con mi bendición, con mi llenura de espíritu, con mi poder, con mi fuerza. Nos embolatamos. Entonces, a veces para nosotros, ¿cuál es el tiempo de buscar a Dios? Pues yo quiero decirle, hermanos, directamente que desde finales de marzo, o desde ese tiempo que empezamos el encierro, o en el mes de marzo, que empezamos el encierro, hasta acá, y en esencial los primeros días de ese encierro, de ahí para fue un tiempo para buscar a Dios. Si usted ha estado orando, ¿y cuál es el tiempo? Y no se ha dado cuenta, lo perdió el año, perdió el mes, perdió el encierro. Ahora llegar a la iglesia, ay Dios mío, ayúdame, dame fuerza, que me voy, que me aparto. Increíble. Cuando más pudimos aferrarnos de Dios y llegar fortalecidos a la iglesia, muchos van a llegar colgando. Como de esas personas que se cuelgan en la puerta de los buses llenos y que el bus andando y él corriendo y queda colgando ahí en la puerta. Y luego dice allí, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Para cerrar esta enseñanza, entonces debemos identificar cuándo es el tiempo de buscar a Dios. Por ejemplo, le doy este pequeño ejemplo. Cuando una persona sale a vacaciones después de un año de arduo trabajo, en esos 15 días o 20 que le dan de vacaciones, ese es el tiempo de buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque tiene descanso. Y es bueno en esos días que se meta una semana a buscarle, 2, 3 días, escalado a buscarle.
Pero a veces el creyente es, ay, 15 días, 20 días de descanso, se echa allá en la casa, en el sofá, a dormir todo el día. Y ora por ahí 5 o 10 minutos, lee la Biblia y sigue la misma rutina. Es el tiempo, para muchos el tiempo de pasear. Vacaciones, pasear. Y se la mantiene espaciando. Así que no le queda nada de tiempo de buscar a Dios. No supo que en esas vacaciones era el tiempo de buscar a Jehová. Ve a lo que me refiero. Que tiene un día de descanso. Ay, puedo orar 1 o 2 horas en este día. Ya que cuando trabajo no puedo orar. Si acaso oro vistiéndome, ay Señor, ayúdame, mira, me voy a poner, ay Señor, ayúdame a poner la ropa, hasta se le olvida que está poniendo la ropa y le dice al Señor que le ayude a poner la ropa. Ve el tiempo de buscar, hay que identificarlo. Y luego dice, mire el tiempo de búsqueda, hasta que venga y os enseñe justicia. Escuche, hasta que venga y os enseñe justicia. Miró el tiempo de búsqueda, lo vio ahí, hasta. Es decir, esto no señala un tiempo indeterminado, es hasta que Dios obre. Es hasta que Dios obre. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Mire este texto y termino con esto. Lucas 24:49. Una identificación dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder lo alto. Ahí está otra vez la palabra hasta. ¿Ve? Muchos en ese aposento no resistieron. Se metieron una cantidad y quedaron una cantidad menor que la que había. ¿Por qué? Porque no entendieron que el Señor les había dicho hasta. Y ese hasta es, el Señor le está diciendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 día, 2 días, 1 hora, 2 horas. No, le está diciendo hasta. Es decir, el tiempo de la bendición la pone Dios y Dios determina en qué momento Él bendecirá. Puede pasar un día y Dios bendecir en ese día, en la tarde, puede pasar 1 día, 2, 3, 4. En el caso de estos, se dice que duraron allá 10 días y a los 10 días vino el bautismo. El Señor les había dicho hasta. Entonces, mis amados hermanos, lo que hay que es identificar el tiempo. Si hay un corazón, si usted vive una vida recta, en rectitud delante de Dios, en su trabajo, donde sea. Si usted ama la justicia, ama la verdad, la vive, la obedece. Si usted hace misericordia y todas estas cosas que Dios demanda en el Evangelio, entonces ya hay un terreno preparado, ya hay barbecho. ¿Para cuándo? Para cuando sea el tiempo de buscar, para identificar ese tiempo y entonces entrar a buscar a Dios. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, buscar el rostro del Señor. Y hay que entender también que no solamente cuando dice aquí en el texto principal, y ya lo había cerrado, pero vuelvo a él: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es importante identificar que no solamente cuando estamos en bendición es tiempo de buscar a Dios, sino también cuando estamos en problemas, en apretura, y cuando hay tiempos malos, es tiempo para buscar a Jehová. Así que, mi amado hermano, que Dios nos ayude a identificar ese tiempo y podamos entrar por esa puerta a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos llene, que prepare nuestra vida para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros.